Y ahora en Radio América, en sintonía con el Consejo de Montgomery, un programa que busca empoderar a la comunidad latina con información valiosa e impulsar el diálogo y la participación cívica en los procesos locales. Buenas tardes, bienvenidos sean a En Sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. Yo soy Lilian Mas y es para mí un honor el poder contar con su atención. Quiero invitarlos a que nos acompañe en la próxima hora, en la cual estaremos hablando todo sobre los cambios que están tomando lugar en este momento en términos migratorios. Nos acompañará el abogado Silverio Coy para darnos una actualización de estos cambios. También estaremos hablando sobre la enfermedad Lyme. ¿Sabe usted lo que es esta enfermedad y cómo una garrapata puede cambiarle su vida de no detectar que tiene esta enfermedad? Lo vamos a estar hablando más adelante con la epidemióloga, la doctora Ligia Peralta. Pero por estos momentos vamos a dar inicio con la primera parte del programa y son las actualizaciones migratorias de la mano del abogado de inmigración Silverio Coy. Abogado, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lilian Mas, un placer como siempre esta invitación a tu programa En Sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. Abogado, para mí es muy importante hablar sobre los cambios que están pasando porque hay muchas cosas que podrían beneficiarnos, hay muchas cosas que quizás nos podrían afectar, así que hay que estar enterados sobre lo último que está pasando. En términos, me gustaría empezar por el inicio. Cuando el presidente Biden toma posesión, habla de una posible reforma migratoria que sería inclusiva, que beneficiaría a todas las personas que están indocumentadas, pero no se ha visto nada concretado. ¿En qué quedó toda esa reforma migratoria? Desafortunadamente, Lilian, ha quedado frenada la iniciativa del presidente Biden por parte del Senado de la República, que no está interesado en que haya una reforma migratoria, debido a que obviamente hay unas reglas parlamentarias que se tienen que seguir para que se pueda debatir. Lo que se ha enviado ha sido en partes. No exactamente lo que el presidente Biden ambicionó de regularizar el estatus de 11 o más millones de inmigrantes indocumentados. Se envió el proyecto de los soñadores y se espera que pronto se envíe algo relacionado con las personas que tienen la protección del TPS y que se les pueda dar vía no solamente a través de la Cámara de Representantes, pero también a través del Senado, para que le envíen al presidente Biden un proyecto que él pueda firmar. Ahora, lo que sí está pasando, Lilian, es que el presidente Biden ha ido reversando todas las acciones ejecutivas que el anterior presidente tomó en contra de los inmigrantes. Una de ellas es no separar a los niños menores de edad de sus padres, porque eso era muy inhumano, injusto. Al contrario, está promoviendo la reunificación de estos niños con sus padres. O sea, está pidiendo que los padres que fueron deportados puedan regresar a los Estados Unidos y puedan reunirse con sus hijos que se encuentran en algún tipo de albergue, pues no muy protegidos. Por otra parte, lo positivo también es que se paró la política de regresar a todos los inmigrantes que pedían asilo en la frontera con México, regresarlos a México, porque todos estos inmigrantes sufrían, eran víctimas de crimen y no podían esperar a tener una audiencia con un juez federal de inmigración para presentar su caso. Entonces, eso ha ido beneficiando, y si la persona tiene un miedo bien fundado, que es perseguido en su país por razones de raza, religión, origen nacional o membresía en algún tipo de grupo, y tiene evidencia, puede venir a Estados Unidos y puede presentar su caso ante una corte. No hay garantías de que se lo van a dar, pero por lo menos de tener esa oportunidad. Y lo otro que sucedió esta semana es que el presidente Biden, a través de el secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, señor Mayorkas,
está eliminando esa posibilidad de que el inmigrante no tenga la opción de presentar su caso ante un juez federal de inmigración. Le está proveyendo el camino para que lo pueda hacer ordenadamente. Y lo más interesante que me parece que hizo el presidente Biden es regresar a la política del presidente Barack Obama, en el cual le proveía a ciertos inmigrantes del Triángulo del Norte de Centroamérica, que son Honduras, Guatemala y El Salvador, oportunidad para que presentaran su caso de asilo ante un oficial del Departamento de Seguridad de Estados Unidos allá en su país, en lugar de venirse con las bandas mafiosas y pagar mucho dinero. Lo puede hacer allá. Eso me parece que tiene sentido, porque eso estuvo implementado durante la época de la administración del presidente Obama, pero fue eliminado durante el presidente anterior, Trump. Entonces, me parece que es muy positivo para Centroamérica, que es la fuente de inmigración para los Estados Unidos. Se empezó con un proyecto piloto en Guatemala, que se va a anunciar ahora que la vicepresidenta Kamala Harris viaja a Guatemala el 6 y 7 y después se reúne con el presidente de México, López Obrador. Abogado, en términos de asilos políticos y los cambios que han habido, y por favor explíqueme, porque yo no soy experta en inmigración, pero hasta este momento las personas que llegaban a la frontera y decían, tengo miedo que me maten en mi país, me están persiguiendo, necesito que me den asilo, se les daba un permiso para venir y después se le daba una fecha para ir a la corte y poder probar su caso. Y a eso se le llamaba presunción de credibilidad, ¿no? Que se creía en el momento que llegaba la versión del por qué la persona decía que estaba pidiendo asilo en el país. Eso ha cambiado. Sí, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que no se le va a dar credibilidad al testimonio de un inmigrante que pide asilo solamente por su testimonio. Tiene que presentar evidencias de apoyo. Si no tiene las evidencias, va a perder su tiempo. O sea, porque la Corte Suprema, que es el tercer poder en los Estados Unidos, dicta si algún procedimiento está acorde con la Constitución de los Estados Unidos o está en violación. En este caso, lo que han dictaminado es que una persona que por su testimonio dijo que tenía miedo de volver a México, porque, imagínense, le había pegado a su novia para proteger a la hija, que ese miedo, en realidad, por sí solo, no era suficiente. Y entonces la Corte Suprema dijo, esa presunción de credibilidad por sí sola no es suficiente. Sí, pero si yo llego a la frontera y digo, mi vida está en riesgo, las pandillas me están persiguiendo y si yo regreso a mi país me van a matar. Con la nueva regulación. El testimonio por sí solo no es suficiente para poder calificar para asilo político. Tiene que tener unas evidencias, algún tipo de evidencia documental, porque no basta gritar soy perseguido. No, tiene que demostrar, mire, yo soy miembro de este grupo en el cual en mi país de origen me persiguen por ser miembro de este grupo, ya sea religioso, político o de alguna afiliación, algún tipo de grupo que no está protegido en su país. Pero no es suficiente decir, es que en mi país las pandillas me asedian por todo lado y tengo miedo de volver. Ese testimonio solo no es suficiente. Entonces tendrían que venir las personas con pruebas de su país, por ejemplo, una denuncia policial o reportes en el periódico, quizás de su caso,
¿Qué tipo de ejemplo de prueba debe de traer una persona que viene cruzando la frontera? Raramente uno va a venir cargando todo ese montón de papeles, pero eso es literalmente lo que se está pidiendo ahora. Sí, yo diría que usaran los medios de transporte terrestre, por avión, para enviar esos documentos a los Estados Unidos, documentos de verdad, reales. Por ejemplo, si usted fue hospitalizado porque fue agredido por una pandilla, si usted presentó la denuncia a la policía, obtenga una copia certificada original de esa denuncia, envíela a los Estados Unidos a algún tipo de familiar o amigo para que la tenga en el caso que tenga que presentarla a la corte. Pero de por sí, el testimonio solo no es suficiente. ¿Y esto ya entró en vigor? ¿Ya está en vigencia? ¿Las personas que llegan hoy a la frontera van a tener que enfrentar este nuevo proceder? Sí, cuando la Corte Suprema dictamina, establece un precedente y a partir de ese momento, todos los jueces de las Cortes inferiores, incluyendo los jueces de inmigración, tienen que seguir esa orden de la Corte Suprema. Ahora, usted también mencionaba un cambio que se dio sobre las personas que piden asilo y que lo pueden solicitar desde sus países de origen. ¿Podría elaborar un poquito sobre eso? Bueno, esto es un proyecto piloto que el presidente Biden va a iniciar con la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala. Se inicia en una forma piloto en Guatemala y se va a hacer una evaluación. De acuerdo al resultado, se puede expandir a El Salvador y a Honduras. O sea, me parece que es la lógica que si funciona el programa piloto, se puede multiplicar. Y esto sería con lo que se ha anunciado, que sería el primero de varios centros de ayuda para hacer trámites migratorios en los diferentes países del Triángulo Norte. Correcto. O sea, ahora mismo se están enviando agentes del servicio del Departamento de Seguridad Interno de los Estados Unidos especializados en asilo, y estos oficiales van a llevar a cabo las entrevistas allá en el país de origen, en lugar de esperar que la gente venga a la frontera a tocar la puerta legal. Bien, entonces ya no habría necesidad de pagar un coyote, arriesgar su vida en el camino, sino que ya se podría solicitar esta ayuda de asilo en los países de origen. Eso es radical, es novedoso, me parece muy bien pensado que los asesores del presidente Biden estén asesorándolo y dándole el consejo de cómo evitar esa migración masiva a la frontera. ¿Por qué? Mira, Lilian, ¿por qué no se puede mover la reforma migratoria? Precisamente por la crisis que hay en la frontera. Entonces, políticamente, el presidente Biden tiene las manos atadas, a menos que demuestre que está evitando esa migración masiva. Entonces puede atender una reforma migratoria en una forma ordenada dentro del marco político de los Estados Unidos. Bien, entonces, solo para resumir, en términos de asilo, se ha determinado que las personas que estén solicitando asilo, una vez llegan a la frontera, no se les va a regresar ya más a México, sino que se les va a permitir quedarse en Estados Unidos mientras llega la fecha de su corte. También estamos hablando de que ya la presunción de credibilidad queda abolida, ¿no? Ya no hay esa presunción de credibilidad, lo que quiere decir que si usted llega y da sus razones, sus motivos del por qué usted está pidiendo asilo en este país, usted ya tiene que presentar pruebas de lo que usted está diciendo, de sus alegaciones, de que su vida corre peligro y del por qué usted está solicitando este asilo. Pero para evitar que las personas tengan que presentar esas pruebas, ya me imagino, abogado, en la frontera le están dando la oportunidad de solicitar asilo desde su país de origen, lo que sería genial, abogado, porque si falta algún documento, uno puede gestionarlo desde su país de origen para poder probar
la importancia de recibir un asilo. Se van a estar abriendo varios centros en lo que es Centroamérica para poder solicitar asilo en Estados Unidos desde sus países de origen. El primer país que va a tener este centro va a ser Guatemala. Correcto. Sí, a mí me parece novedoso, revolucionario. Es obviamente una medida que si tiene éxito se puede multiplicar y eso le va a dar oportunidad a muchos conciudadanos de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras para presentar su caso. Me parece que la administración está bien encaminada en ese aspecto. Ahora tienen que, obviamente, implementarlo correctamente, porque esa persona que está ya en su país de origen posiblemente va a estar de verdad perseguida y va a tener que recibir algún tipo de protección de los Estados Unidos para que pueda venir a Estados Unidos y presentar su caso ante un juez. O sea que eso se va a ir desarrollando de a poco, pero buena noticia. Lo otro que tenemos que mencionar, Lilian, es que la Corte Suprema unánimemente dictaminó el día 24 de mayo 2021 que si una persona inmigrante está en deportación, es ordenada deportada, o en el caso del señor que fue ordenado en ese caso particular a México, porque tenía un cargo que en ese momento, hace 20 años, era un delito grave, manejar bajo el estado de embriaguez. Fue deportado y más tarde eso cambió, el estatuto cambió y dejó de ser un delito grave y pasó a ser un delito menos grave. Entonces el señor volvió a Estados Unidos, de nuevo lo pusieron en deportación y atacó al juez diciéndole que la corte se había equivocado la primera vez porque fue injusto. Pero ¿qué pasa? Fue injusto, pero no apeló. Entonces, la Corte Suprema acaba de decidir que si usted no apela su deportación, usted no va a tener chance más tarde de demostrar que fue injusto. Tiene que apelar porque en realidad los inmigrantes están sujetos a la ley de derecho administrativo que tiene que llegar hasta el máximo de apelación para entonces ir a la Corte Federal regular. En este caso, él abandonó su caso cuando lo deportaron, había podido seguir en apelación aunque estuviera fuera de Estados Unidos, pero no lo hizo. Y eso es lo que la Corte Suprema dictaminó. Lo otro que acabó también la Corte de decidir es que el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, que envía a través de ICE, que son los encargados de deportar a los inmigrantes, envía una citación, un citatorio, un emplazamiento con un error en cuanto a la fecha o el lugar, es inválido ese emplazamiento y por lo tanto no puede haber una deportación por parte de un juez si no se le ha dicho claramente al inmigrante, usted tiene que aparecer en este día, a esta hora y en este sitio. Son tres necesarios requisitos para poder establecer que esa citación es válida. Entonces, eso fue buena noticia porque el hermano de Guatemala, que está aquí desde 2007, y le enviaron una citación equivocada, sin la fecha y sin el sitio, eso es inválido. Básico, la Corte Suprema dictó a favor del inmigrante. Entonces, cuando hablamos de este fallo a favor de la comunidad inmigrante, con órdenes de deportación que tengan errores administrativos, ¿verdad? Que, por ejemplo, le mandaron una orden de deportación, pero no le dijeron a dónde iba a ser su día, fecha de la corte, el lugar o el día, la hora. Si alguno de esos fallos, usted dice fallo a favor de los inmigrantes, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Que queda nula la orden de deportación? Sí, queda nula la orden de deportación original porque no informó al inmigrante el sitio o la fecha o la hora. ¿Podrían ellos
enviar una nueva orden de deportación o cómo quedaría el estatus migratorio de esa persona, porque no es que le están dando papeles en ese momento, solo es que anula una orden de deportación existente. Sí, anula esa orden de deportación y tú sabes que dentro del marco de inmigración el reloj se detiene en el momento que el juez dictamina. Entonces lo que pasa con estos casos, y si alguno de los que nos están escuchando tienen un caso parecido, donde le enviaron una citación, un emplazamiento, que tiene un error, está falto de la fecha, de la hora, del sitio, vaya usted a donde un abogado migratorio para que le estudie su caso, porque pudiera tener opción de reabrirlo y no tener esa orden de deportación que es tan nefasta en todos los inmigrantes, porque eso queda en el sistema de todos los Estados Unidos. Si un policía lo detiene por alguna razón, mira la base de datos y ahí aparece una orden de deportación, entonces lo detienen y lo pueden poner de nuevo en deportación, lo pueden poner en la cárcel, lo pueden poner sin fianza. Entonces, personas en esas circunstancias deben de aprovechar esta oportunidad que la Corte Suprema ha reconocido para reabrir su caso. Hablamos inicialmente sobre esa reforma migratoria que ha quedado más o menos en el limbo, pero recientemente se dio a conocer un borrador en el que perfila posibles acciones por parte del presidente Joe Biden para ampliar el sistema de inmigración legal. Todo lo que el expresidente Trump todas las limitaciones que él había puesto, pues ya, eso ya está quedando en el pasado y él busca nuevos cambios. ¿De qué cambios estamos hablando y qué incluía este borrador que se dio a conocer recientemente? Pues mira, Lilian, lo más importante, yo que he practicado, ejercido el derecho migratorio por tantos años, me doy cuenta que lo que realmente se necesita es agilizar el proceso. Personas que tienen la base legal para emigrar a Estados Unidos legalmente, pero esa dilatación, por ejemplo, a los hermanos de México, a veces hasta 20 años, 21 años de espera. Eso es demasiado tiempo. A mí me parece que el gobierno del presidente Biden está considerando agilizar esos procesos de personas que quieren inmigrar legalmente a los Estados Unidos, que tienen familia o que tienen trabajo, una oferta de trabajo. Por ejemplo, está ampliando las visas H-22,000. Eso son temporales, no inmigrantes, pero son unas visas que, por ejemplo, en Maryland, donde se recogen en las épocas que se producen ciertas especies, y solamente los inmigrantes son los que venían de Centroamérica a ayudar a esas fincas. Eso se cerró durante la época del anterior presidente, pero me parece que el presidente Biden está reabriendo esa posibilidad, y si el empleador puede demostrar que sufriría adversamente si no le dan esa mano de obra inmediatamente, y hay, mira, 22,000 visas más, de modo que eso es una buena noticia. Entonces estamos diciendo, la visa no se llama visa H-22,000, la visa es la H-1B, ¿correcto, abogado? La visa es la H-1B. Sí. Y se están dando 22,000. H-2B, perdón, H-2B. Eso es para trabajadores agrícolas. Sí. Entonces la H-1B es para trabajadores cualificados. A ellos también se les está dando. Exacto. Ahí también va a haber algunos arreglos, ¿verdad? Para que se agilicen las visas de esas personas. Sí, ahí también va a ser positivamente impactado, porque muchos inmigrantes que vienen a trabajar para empresas se tenían que ir de los Estados Unidos. Y lo otro también que me parece positivo, Lilian, es que va a eliminar ese requisito de que cuando uno quiere cambiar el estatus acá, si llegó con visa de turista y quiere cambiar estudiante, se tenía que hacer las pruebas
biométricas o huellas digitales. Eso se va a eliminar efectivo el 17 de mayo 2021. De modo que a mí me parece que eso es lógico. Y lo otro bueno y positivo es... O sea, que eso ya está en vigencia. Eso ya está en vigencia, ya estamos en junio. Sí, 17 de mayo 2021, sí, ya ahora ya está en vigencia, ahora que ya estamos en junio. ¿Cuál es sí, estamos en implementación. Lo otro es que iban a crear un requisito de que todas las personas que eran inmigrantes pidiendo algún beneficio tenían que tomarse las huellas. No, porque siempre ha sido que los menores de 14, los mayores de 80, no se necesita que tengan huellas digitales para procesar sus casos de peticiones o de ciudadanía. Entonces, esa propuesta que viene de la anterior administración está siendo derogada completamente por el presidente Biden para agilizar el proceso y no poner más trabas a los que son solicitantes de algún beneficio bajo la ley de inmigración. Hay muchas personas que están en lista de espera esperando una resolución por parte del Departamento de Inmigración en cuanto a sus casos. ¿Hay algún aviso en cuanto a ese tiempo de espera? Pues mira, sigue todavía demasiado largo el proceso para personas que buscan, por ejemplo, ajuste de estatus. Tú sabes que las personas que buscan ajuste de estatus necesitan su permiso de trabajo, necesitan resolver su estatus migratorio. Estar en un limbo por un año o más es demasiado angustioso. Entonces yo creo que las propuestas que está adelantando la administración del presidente Biden son positivas en el sentido que quiere agilizar los procesos. Y hablando de ajuste de estatus, Lilian, quería mencionar un tema que es relevante para ciertas personas que se divorcian en un país extranjero y vienen acá y establecen una relación de buena fe con un ciudadano americano. Bueno, algo que se tiene que entender es que el divorcio que se lleva a cabo fuera de los Estados Unidos tiene que cumplir con los requisitos del estado donde usted se casa. Si, por ejemplo, Maryland exige que todos los divorcios en el extranjero tengan que cumplir con ciertos requisitos porque de otra forma estarían en contravención o contradiciendo los principios que Maryland establece, pues entonces hay que averiguar antes de usted casarse en el estado donde vive, tiene que averiguar con un abogado a ver qué requisitos hay si usted ha sido divorciado o divorciada antes, porque en muchos casos no se aceptan y los Estados Unidos no fue firmante en la Convención de La Haya, en el cual los países firmantes, que son más de 100, dijeron que si el divorcio se daba en cualquiera de esos países, sería aceptado en todos los demás. Bueno, Estados Unidos no fue firmante, mantuvo su autonomía. ¿De acuerdo? Sí. Es un dato que me parece importante para casos particulares de extranjeros que han sido casados y se divorcian, por ejemplo, en República Dominicana, que usted contrata a un abogado y ni siquiera tiene que estar allá. Para República Dominicana pudiera ser legal el divorcio, pero no para el estado donde usted se casa. ¿Y entonces, qué solución puede tener uno a ese conflicto? Averiguar antes de casarse. Eso es más importante porque así no va a perder tiempo. Hay que averiguar con un abogado en el estado donde usted se casa. Por ejemplo, Nueva York sí acepta esos divorcios, pero Virginia no. O sea, hay estados que no lo aceptan. Por eso usted tiene que averiguar antes de casarse. No es tan fácil como irse a la corte y decir quiero casarme, yo tengo aquí mi divorcio, sino tiene que consultar un abogado local
de divorcio o de familia para que le averigüe si puede legítimamente casarse con un divorcio extranjero. Ok, es muy interesante. Abogado, se nos está acabando el tiempo, pero antes de despedirnos me gustaría que habláramos un poquito sobre qué va a pasar con los tepecianos, qué va a pasar con las personas beneficiarias de DACA. Pues mira, yo creo que son buenas noticias porque lo que acaba de hacer el presidente Biden con Haití fue renovar por 18 meses el estatus temporal migratorio de los haitianos. Yo sé que hay propuestas en el Congreso que se están considerando, todavía no hay, vamos a decir, una propuesta bicameral de Senado y Cámara de Representantes. Pero si llega septiembre, el presidente Biden, me parece a mí que va a extender el estatus temporal de los centroamericanos, incluyendo obviamente El Salvador. Que sí se tienen las esperanzas puestas en que se les dé una reforma, también que a los soñadores, obviamente, pues ya existe en la Cámara, pero en el Senado esa pieza legislativa está detenida. Yo creo que se necesita un espíritu político que por parte del partido controlando demócrata y el partido republicano que es minoría, se necesita un espíritu político para resolver este problema, porque estamos teniendo a estas familias en el limbo legal y no es justo, no es justo. Bueno, para ustedes que nos están viendo a través de la página de Facebook, le invito a que comparta esta información. Si no nos está viendo por la televisión local del Condado de Montgomery, nos está escuchando por la radio, les invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Consejo del Condado de Montgomery. También quiero dejarles saber que el abogado Coy da asistencia gratis todos los lunes para aquellas personas que no tienen la capacidad de pagar. Está en su pantalla ahora mismo el número de teléfono. Abogado, ¿nos lo puede decir? Con mucho gusto, Lilian Más. Los lunes es gratis la consulta por teléfono si llaman al 703-597-7692. Abogado, yo tengo mucho agradecimiento por todo el trabajo que usted hace y espero tenerlo pronto aquí entre nosotros. Muchas gracias, Lilian Más. Es un honor y un placer para mí. Y bien, del abogado Coy pasamos a la segunda parte de este programa y es todo sobre la enfermedad de Lyme. ¿Sabe usted lo que es esta enfermedad y cómo, de no ser detectada, podría afectarle por el resto de su vida? Para esto damos paso a nuestra doctora Ligia Peralta. Doctora, ¿de qué se trata esta enfermedad? Bienvenida. Es un placer estar contigo y mucha gente se pregunta qué es porque en los países nuestros no se ve. Es una garrapata que viene del venado y es muy pequeñita. La mayoría de las personas no la pueden ver cuando están muy pequeñitas y se pone más o menos del tamaño de la cabeza de un alfiler y claro, si está chupando la sangre del cuerpo, entonces se puede poner más grande y se puede visualizar. Pero, ¿qué enfermedad es esta? Es una bacteria que está dentro de la garrapata. Es una garrapata específica. Se da se pega a los venados que están en la parte norte-este del país, como por ejemplo, en Maryland y Virginia es muy prevalente. Son áreas de mucho riesgo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La garrapata tiene básicamente esa bacteria dentro de sí. El venado generalmente está infectado, como chupa la sangre del venado, tiene esa bacteria. Entonces, cuando nosotros estamos al aire libre, que pasamos tiempo sin estar cubiertos, la garrapata puede llegar a nosotros a través del césped o la grama o los árboles y se pega a nuestro cuerpo. Y pasa ahí un tiempo donde comienza a chupar la sangre y ahí comienza el proceso de que la bacteria se va activando en el intestino y va a la glándula de la saliva
de la garrapata y por eso cuando comienza a chupar sangre de vuelta, entonces nosotros nos podemos infectar. Doctora, yo soy una víctima de estas garrapatas y yo sí puedo decir que realmente me cambió la vida. Y para mí es muy importante que demos toda esta información porque en el verano nosotros tendemos a ir a parques, tendemos a ir a asar carne o buscar estar afuera. Y quizás digamos, bueno, pero yo no ando tocando venados o yo no ando agarrando ardillas, pero no es, ellos son portadores, pero me imagino que a medida van avanzando, caminando, van botando también las garrapatas y que quedan en el césped. ¿O cómo es Sí, generalmente en el césped que está alto, por ejemplo, y en áreas de muchos árboles. Cuando vamos a los parques, o si vivimos en un lugar rural, estas son las áreas más frecuentes, ¿no? Porque los venados pasan por allí, las van dejando, ellas se van multiplicando. Entonces sí es importante hablar de cómo prevenir esto cuando uno está al aire libre. Lo primero es cubrirse el cuerpo. Como con pantalones que sean largos, las medias, por ejemplo, que las áreas del cuerpo, que son las piernas y los brazos, o por ejemplo parte del cuerpo esté cubierto. Si no puede cubrirlo todo, tiene que usar repelente. Este repelente es importante porque no es el repelente común y corriente que la gente usa, sino es lo que se llama DEET, que es un componente de 20%. Esto es lo que usted tiene que buscar en el repelente para que pueda ser apropiado cuando usted va al aire libre donde hay muchos árboles y están las garrapatas. Entonces, esto es lo que usted se debe cubrir todo el cuerpo, excepto, incluyendo los hijos, excepto los ojos, la boca y las manos, porque se la pueden llevar a los ojos o la boca, ¿no? Y también... Sí, tenemos que revisar la ropa y la piel una vez que llegamos del parque y también las mascotas, ¿no? Las mascotas también pueden ser portadores de esto si salen afuera. Y bañarse. Mucha gente piensa, bueno, ya no sudé, estoy bien. Bañarse es importante porque usted no solamente está usando jabón, sino que también está quitando todo lo que está en la piel. Y no asuma que no tiene la garrapata, o sea que eso es una manera también de removerse la ropa, es remover lo que está en la piel. Pero es importante que sepa que por qué bañarse es importante o quitarse la ropa y revisarse, porque generalmente se necesitan de 36 a 48 horas que la garrapata esté ahí en la piel para que esa bacteria se active. O sea que si usted la reconoce casi inmediatamente o varias horas después, no significa que usted tiene la infección. Lo que significa es que usted tiene que remover la garrapata si la encuentra y usted tiene que inmediatamente usar técnicas especiales para usted poderla remover de la piel si es que está pegada a la piel. Pero no significa que tiene la infección, porque es hasta 36 y 48 horas que está pegada a la garrapata que generalmente comienza a infectar. ¿De qué técnicas podríamos estar hablando para quitarla? La técnica más sencilla es usar unas pinzas. Y yo le digo a la gente, siempre, por ejemplo, tenemos pinza de las cejas o una pinza pequeña, porque la garrapata no es muy grande. Se toma la garrapata tan cerca de la piel de la persona como se pueda, ¿no? Agarrando, por ejemplo, la cabecita, la parte de ahí que está bien pegada, de una manera firme y con mucho cuidado, porque no queremos apretar demasiado el cuerpo, porque lo que hacemos es inocular, entrar más, ¿no? La saliva de la garrapata. Entonces, con una fuerza que sea más o menos delicada, entonces alar, sin apretar la garrapata y que no se le rompa el cuerpecito o la cabeza. Y después de eso, lavar la piel con agua y jabón. Es importante. No use pastas, no use esmalte de uña, no use, por ejemplo, todo alcohol, vinagre, gasolina. Mucha gente usa hasta querosén de las lámparas,
por qué la garrapata se irrita y produce más mordida y se puede transmitir la infección mucho más. Entonces, lo que tiene que hacer, si se le queda un pedacito ahí, o la lleva a un lugar donde sepan sacarle, o usted deja que salga por su propia cuenta, porque ya la otra parte de la garrapata está afuera, y básicamente lo que tiene que hacer es lavar la piel y dejar que salga sola. Doctora, ¿de qué manera? O sea, es increíble cómo una garrapata le puede cambiar la vida a uno. Los efectos que tiene esta enfermedad son grandes y si no se trata a largo plazo pueden ser hasta mortales. Y es un virus, por tal razón, no muere, ¿verdad? Se mantiene siempre en nuestro sistema, aunque se puede como que dormir, quedar ahí tranquilito y se puede activar más adelante. Pero ¿de qué manera nos puede afectar? ¿Cuáles son qué efectos vamos a ver físicamente? Bueno, es una bacteria como espiroqueta, es sencilla en realidad, pero al estar en la sangre se sigue produciendo, por eso es difícil de eliminarla. Y los síntomas clásicos, primero es que está lo que llamamos el rash, ¿no? Que es que parece como si fuera un tiro al blanco, porque el centro es bastante color de la piel, pero el anillo de al lado es bien distintivo, o sea, que se ve como si fuera color salmón. Y esto es importante porque cuando usted ve eso, la mayoría de las personas, yo le digo, tómale una foto para que el doctor o la enfermera la pueda ver, porque generalmente desaparece. Un circulito alrededor de la picada, ¿no? Es un círculo, pero es un círculo en realidad como si fuera con el centro blanco, como si fuera un tiro al blanco, y con la parte de afuera que es enrojecida o crecida, como hinchada, generalmente en el sitio donde pica la garrapata, y en algunos lugares no se ve mucho, a menos que se examine la piel, porque está en lugares, por ejemplo, en la espalda, en otros sitios donde se pegó la garrapata. Por eso hay que revisar que esté ahí. Generalmente no pasa mucho después que esa lesión desaparece, sino que después comienzan los síntomas. Es un proceso lento donde la persona siente cansancio, puede tener fiebre, dolores musculares, dolores de las coyunturas, y entonces comienza a tener como si fuera, yo le digo como si fuera un flu. Es muy difícil, ¿no? Delucidar en realidad qué es lo que está pasando, y lo que veo es mucha frustración de la gente porque no tienen una historia clara de lo que pasó. Entonces, si usted ha ido a un lugar de parques, un lugar con muchos árboles, etcétera, recuérdalo y anótelo, porque eso es importante darlo al momento que usted está dando los síntomas de este tipo de infección. Definitivamente. Yo soy uno de los casos que no tuve circulito alrededor de la picada, y desafortunadamente uno pues está siempre pensando que va a salir ese circulito. Yo dejé pasar mucho tiempo. Sí, y el diagnóstico es difícil porque generalmente en las primeras de 2 a 6 semanas, imagínense, es bueno, es mucho tiempo antes de que quizás se comiencen a tener alguna prueba positiva. Y les recomiendo a las personas que ven la garrapata, que pueden removerla, que no se desesperen en hacerse la prueba de una manera muy rápida, porque en realidad hay que esperar de 2 a 6 semanas para que estas pruebas puedan comenzar a dar resultados positivos o negativos que sean válidos. Entonces, espere de 2 a 6 semanas después de la mordida de la garrapata. No significa que no vea un médico, lo que significa es que hay que esperar para la prueba de 2 a 6 semanas después de la mordida de la garrapata, para que la prueba en realidad sea eficaz y pueda detectar que la infección esté ahí. Entonces, solo para resumir un poco lo que hemos hablado, ¿cómo saber si usted quizás pudiese tener la enfermedad? Si encontró una garrapata en su cuerpo, y una de las señales es tener este círculo alrededor de la picada con el centro blanco, esa es una de las señales. Como en mi caso, no todo el mundo lo tiene, pero si siente como que le está dando el flu, la influenza,
y su dolor en su cuerpo, tiene fiebre, está cansado, tiene sueño. Y a mí me pasaba, doctora, que yo no podía, pero a veces no tenía energía. Levantar sí. Y empecé a ver cambios en mi ánimo también, en cómo yo me sentía. Nunca he sido una persona depresiva, pero yo quería llorar por todo. Me daba miedo todo. En el proceso agudo de la enfermedad es importante recordar 3 cosas básicas. Primero es dónde estuvo y cuándo. Por ejemplo, en el área aquí de Maryland, en un área con muchos árboles y el césped que está alto, en un área rural, por ejemplo, parque. Segundo, ¿qué síntomas ha tenido y cuándo los tuvo? Por ejemplo, la primera señal es esa lesión que le llamamos una lesión tipo objetivo, o sea, como un tiro al blanco, porque el área del centro está blanca. Sin embargo, no siempre aparece y muchas veces desaparece de una manera rápida de que no se puede notar. Pero si ya tiene los síntomas de cansancio, de que se siente el dolor del cuerpo, dolor de los huesos, de que siente también que tiene problemas, por ejemplo, de mucho cansancio, pero también emocionales. Entonces ya con esto es que comenzamos a sospechar de la infección. Y estas cosas son básicas porque usted tiene que buscar ayuda médica cuando usted ve que estas 3 cosas están en común. La mordida de la garrapata puede ocurrir sin usted verla, porque a veces son tan y tan pequeñas que usted ni la vio ni la pudo remover a tiempo en esas 36 a 48 horas. Entonces, nunca vemos eso como parte de la historia, a menos que una persona no se haya dado cuenta. Si usted siente todos estos síntomas o tiene una duda, pídale a su doctor que le haga la prueba de la enfermedad de Lyme. A mí me decían que era un flu y que era algo que estaba estacionario, pero yo les decía, hágame la prueba y me decían que no, pero me hicieron la prueba finalmente y salió positiva. Doctora, de no ser tratada esta enfermedad, que le puede dar a un niño, le puede dar a su mascota, le puede dar a uno de adulto también, de no ser tratada esta enfermedad, ¿cuáles podrían ser las repercusiones a largo plazo? A nivel neurológico, o sea, nos duelen las articulaciones, o sea, son muchas veces la sí. confunden con la múltiple esclerosis, ¿no? ¿La dije bien? Sí. La mayoría de las personas jóvenes, por ejemplo, pueden tener suficientes defensas para poder combatir esta enfermedad y que puedan volver a la normalidad. Sin embargo, hay un % que en lo que la enfermedad continúa, en que tienen síntomas a largo plazo y de verdad que hay un % que es menor donde las personas tienen síntomas por años y hasta por vida. Por ejemplo, yo trabajé en una clínica de Lyme disease en Connecticut. La enfermedad de Lyme lleva el nombre del río de Connecticut y la región que se llama Lyme. Por eso es donde se veía en la mayoría de los casos. Y en esta clínica veíamos personas que no se recuperaban del Lyme. Y los síntomas que vemos por ejemplo, de fatiga, síntomas de depresivos o de que tienen problemas cognitivos, que no pueden pensar de la misma manera, dolores en las articulaciones que vienen y van. A veces hay personas que tienen fiebrecitas que vienen y van también, o dolores musculares. Esto generalmente es porque hay un proceso inflamatorio en el cuerpo que no termina, que sigue. Generalmente la enfermedad se trata con antibióticos. Esto en los casos, por ejemplo, en el caso agudo, en el caso subagudo, se trata con antibióticos. Y para las personas que tienen síntomas ya por años, entonces el tratamiento es diferente y ahora estamos aprendiendo que también hay una parte genética que está mezclada con cómo el cuerpo actúa contra la enfermedad y esperamos que con esos estudios nosotros también podamos detectar esa enfermedad más a tiempo.
La parte, yo creo que más frustrante y más triste para las familias es que el diagnóstico toma tiempo. Primero, hay mucha gente que no conoce de la enfermedad. Segundo, hay que hacer una buena historia clínica, no solamente con los síntomas, sino dónde estuvo la persona. Y lo tercero es que hay que tener mucho conocimiento de cómo tratarlo y cuáles son los problemas a largo plazo. Por eso uno no debe dejar de vencerse. Si usted continúa teniendo síntomas, tiene que buscar un médico que pueda entender y pueda hacerle ese tipo de exámenes. Muy importante toda la información que nos ha dado, doctora, pero lo importante es prevenir, cuidar a nuestros hijos, ya saben, usar repelente, que tenga DEET, el ingrediente DEET. Todos los repelentes están hechos de maneras diferentes, así que tiene que buscar que contenga ese ingrediente y sí, cubrirnos y sobre todo revisarnos después que vengamos de estar en exteriores. Y en tiempos de mucho calor, usar el repelente. Usted se baña después de eso y no hay problemas a largo plazo. O sea que es preferible prevenir que bregar con esta enfermedad que es tan difícil, tan costosa y que causa tantos daños no solamente a la persona infectada, sino a toda la familia. Doctora, muchos de los retos que enfrentamos como comunidad inmigrante es la falta de cobertura médica. Y yo sé que usted está a cargo de Casa Rubén, que ayuda a todas las personas que tienen seguro médico, pero también aquellas que no cuentan con un seguro médico. Entonces, me gustaría que nos hablara un poquito de Casa Rubén y cómo las personas que nos están viendo en este momento pueden tener acceso a los cuidados médicos que ustedes ofrecen. Bueno, nos pueden llamar al 301-445-2500 y esto es importante porque queremos estar disponible en esta época. Tenemos muchas vacunaciones contra el COVID a nivel de la comunidad y queremos ofrecerles los servicios. Estamos no solamente con horas extendidas, sino también los sábados. Los sábados por la mañana lo podemos atender y es un precio fijo. Acuérdense que los costos de los laboratorios, por ejemplo, de la enfermedad esta que estamos hablando de Lyme, son altos y es muy preferible prevenir, seguirse informando y seguirnos cuidando antes de que nos pase algo. Por eso les recomiendo que nos den una llamada y que puedan estar en contacto para mayor información de cómo prevenir enfermedades. Bueno, en ese momento estamos poniendo una vez más la gráfica de Casa Rubén, en donde pueden llamar por teléfono y solicitar la asistencia médica que ellos les pueden estar dando. Y esto es para personas que tienen y que no tienen cobertura médica. Solo llame el número que tiene en su pantalla y solicite la ayuda médica necesaria y la doctora Ligia va a estar para atenderle. Pero yo tengo mucho que agradecerle, doctora, por el tiempo que está dedicándonos el día de hoy, pero también por el trabajo que está haciendo con nuestra comunidad en términos de COVID y las vacunas, que vamos a estar hablando más adelante también sobre eso. La vamos a invitar nuevamente para hablar cómo Casa Rubén está yendo a la comunidad a dar estas vacunas y a dar los servicios que ustedes están proveyendo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos están viendo en su casa. Les invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Consejo del Condado de Montgomery. Doctora, muchas gracias. Gracias a ti, Lilian. Bien, nos despedimos, no sin antes invitarlos a que nos acompañe todos los viernes de 2 a 3 de la tarde, solo aquí por Radio América. Yo soy Lilian Mas y esto ha sido En Sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. Síganos en Facebook, Consejo del Condado de Montgomery. Consejo en esta instancia se escribe con C. Hasta la próxima. En el condado de Montgomery, usted puede preregistrarse para recibir la vacuna contra COVID-19 completamente gratis con los siguientes pasos. Comience visitando la página web del condado en www.montgomerycountymd.gov. Una vez allí, ingrese en la barra de búsqueda la palabra vacuna. Luego haga clic en la opción que le dice la vacuna de COVID-19-Spanish y allí encontrará el enlace que lo llevará al formulario.
Si usted prefiere llenarlo en español, solamente debe de escoger la opción Español México en el traductor ubicado en la parte superior derecha de su pantalla. Y recuerde, si la tecnología no es lo suyo o no cuenta con servicio de Internet, usted puede llamar a las diferentes líneas de asistencia para preinscribirse del condado. Para hacerlo a través de la Iniciativa por Nuestra Salud y Bienestar, llame al 301-270-8432. Y para hacerlo a través del Departamento de Salud del Condado, llame al 240-777-2982. El condado de Montgomery va avanzando en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Cada semana, miles de personas tienen la oportunidad de recibir su vacuna, ya sea en clínicas del condado, como entidades aliadas, hospitales, farmacias, entre otros. Las clínicas de vacunación, que no auspicia el condado de Montgomery, sí tienen la obligación de pedir ciertos documentos, pero la comunidad no necesariamente debe proveerlos. Es importante que la comunidad latina sepa que la vacuna contra el COVID-19 es para todos. El condado de Montgomery pone especial atención y cuidado para que todas las personas elegibles tengan acceso a la vacuna, sin importar su origen, trasfondo étnico, racial ni su condición socioeconómica. La vacuna representa la mejor alternativa que tenemos en este momento para protegernos del COVID-19 y debe ser accesible a todos en nuestra comunidad. Por eso es gratis y no necesita de un seguro médico para poder vacunarse. Si usted tiene seguro médico, puede presentarlo porque es lo que cubre los costos del proceso de vacunación. Pero si no lo tiene, no se le puede negar la vacuna ni tampoco cobrársela. Por favor, tomen la vacuna. Además, en el condado de Montgomery no se requieren documentos sobre el estatus migratorio de las personas que acudan a vacunarse en ninguno de los sitios de vacunación, ya sean públicos o privados. La carga pública nunca ha aplicado ni aplicará para la vacuna contra el COVID-19 en el condado de Montgomery. Queremos ser bien claros con nuestra comunidad latina. Usted no tiene que presentar ninguna prueba de empleo o documento de inmigración para preinscribirse o vacunarse en el condado de Montgomery. Tampoco se le debe exigir un número de seguro social. Ahora, sí es cierto que debe presentar una forma de identificación como una licencia de conducir, pero su oportunidad de vacunarse no depende de su estatus migratorio. También solicite que se le brinde asistencia en español. Conozca sus derechos, porque la vacuna es para todos. In Montgomery County, we are working hard and are committed so that all of our residents have fair and equitable access to the COVID-19 vaccine. Pre-registering and being able to have an appointment to get your vaccine should be a simple and easy process because the priority for all of us in the county is the health and wellness of our residents, regardless of their race, nationality, immigration status, or socioeconomic situation or background. Those should not be hurdles to access to the COVID-19 vaccine because in Montgomery County, the vaccine is for all. En el condado de Montgomery, todos tenemos derecho a la vacuna contra el COVID-19. Recuerde que puede preregistrarse para una cita en el Centro de Vacunación Masiva a través de onestop.md.gov. Además, la línea de ayuda por nuestra salud y bienestar le puede asistir en español llamando al 301-270-8432 o puede acceder a www.salud-bienestar.org para orientarse sobre la vacuna y preinscribirse, porque nuestra salud y bienestar son lo primero en el hogar. Y así llega a su final su programa, En Sintonía con el Consejo de Montgomery. Gracias por su sintonía. Será entonces hasta el próximo viernes, a la misma hora, por esta su emisora.